Hola, ¿cómo les va? Espera, no hay nadie. Espera. Perdonen un poquito el retraso, para mí esto es totalmente nuevo y extraño. ¿Cómo están? Bueno, mientras que vamos un poquito esperando a que la gente se conecte, eh, les cuento un poquito cuál era el plan del video. En realidad, la idea surgió un poco de que varios de mis consultantes, algunos amigos y algunos familiares míos estuvieron un poquito abrumados o un poco saturados de muchos videos que hay en internet que les piden a las personas que mantengan la calma, que estén positivos. Hola, hola a todos. Hola Jan, hola Estefano, hola Ale, hola Selene. Bueno, entonces les contaba. Y la idea del video surgió un poco de eso, de que quería dar una propuesta un poquito diferente para intentar lidiar con todo lo que está pasando. Eh, Nada, les cuento un poco de lo que yo hago normalmente para que conozcan un poco de qué voy a hablar. Y yo soy terapeuta DBT, con lo cual trabajo con un modelo de terapia específicamente diseñado para manejar o trabajar con emociones o con la desregulación emocional. Eh, y es un modelo que se caracteriza por ser bastante balanceado entre aceptación y compromiso. Y para nosotros es bastante importante la parte de ser vulnerables y amigables con las personas con las que trabajamos. Así que justamente chocando un poquito esos dos lados, que es esta gran carga de videos que, como lo dije en el video de promoción, yo sé que vienen de las mejores intenciones y que las personas están haciendo todo lo que pueden para estar bien. Creo que a un grupo de personas les es bastante invalidante, bastante abrumador, bastante agotador. Hola Mate, hola Francesca. Entonces, quiero una propuesta solamente diferente. Eh, Voy a aclarar algunas cosas sobre lo que vamos a hacer. Número uno, que no pretendo hablar desde la verdad, pretendo hablar desde una posición tal vez un poquito más desde DBT, con algunas de las cosas que yo uso con mis consultantes. Todo lo que digo es perfectamente válido que no estén de acuerdo. Y creo que el único deseo que tengo es que sirva para algunas personas. Por otro lado, el proyecto de hoy día va a ser la primera de 4 sesiones. Veamos si funciona esto. No sé, la verdad. Para mí es totalmente nuevo hacer un video. Y si esto va bien, lo que quiero que pase es que tengamos 4 sesiones. Capaz nos quedamos en 3, capaz terminamos en 8, no lo sé. Así que, bueno, vamos a ir hacia ese lugar. Eh, quiero comenzar un poquito con una suerte de crítica o reflexión a lo que hicimos los profesionales de salud mental. Para mí hay un problema que creo que lo generamos nosotros, y es que empezamos en algún momento a usar un montón de palabras patologizantes sobre las emociones. Y en algún momento empezamos a usar palabras que lo que hacen es hacernos un poquito enemigos o un poquito peleados con este aspecto de nuestra vida. Hola Mónica, hola Pau, hola Luis. Y este problema que tenemos con estar distantes con las emociones nos generó algo, y es que es una suerte de pensar que todo el tiempo tengo que estar bajo control, que todo el tiempo lo que siento está mal o es ajeno. Y esto se fue reforzando por un montón de cosas a lo largo de nuestras vidas, como la crianza, como aspectos sociales. Eh,
Así que en algún punto terminamos diciendo, esto que estoy sintiendo es un problema. Y de aquí parte un poco la iniciativa del video. Quiero que lo pensemos. Quiero que pensemos que la biología, millones de años de evolución, tuvieron que haber hecho algo para que nosotros tuviéramos ciertos mecanismos para sobrevivir o avanzar. Y estos mecanismos son las emociones. Entonces, no son estrictamente algo malo, de hecho, en ningún aspecto serían malos, pero sí hay variables que pueden hacer que nos lleven a ciertos problemas, que lo vamos a hablar luego, probablemente en el video 2 o 3. Ahora, quiero que piensen entonces qué hacen las emociones por mí si están siendo tan molestas o tan incómodas, sobre todo en un escenario como este. Así que la primera idea un poco a pensar o a cuestionarnos es que las emociones nos permiten un poco organizar nuestro comportamiento, motivarnos, en otras palabras, adaptarnos. Quiero que piensen que evolutivamente, si nosotros seres humanos salíamos a cazar hace 40.000 años, lo que pasaba era algo interesante, y es que yo estaba en mi cueva, tal vez con mi grupo, salíamos a cazar, a recolectar, y al asomarme afuera de la cueva, tenía que dispararse el miedo, tenía que experimentar miedo, y eso está bien, porque quiero que piensen que si yo no salía con miedo, algunos cambios de mi cuerpo no sucedían. El primero es que si salgo a cazar y a recolectar, voy a empezar a sentir el corazón latiendo más fuerte. Voy a empezar a sentir que la respiración se hace más rápida. Voy a sentir que la sangre de mi cuerpo se dirige hacia las manos, hacia las piernas. Y probablemente el estómago, que tenía sangre, no va a ser necesario que esté ahí y se va a ir hacia otros lugares. Lugares que tienen que ver con estar alerta, con responder. Mi cerebro va a estar totalmente atento a todos los detalles. Esto es lo que nos permite sobrevivir. Entonces, el miedo, por ejemplo, activa algo que es la alerta. Y quiero que sigan pensando un poco más allá de esto, en donde si yo no tuviera miedo, si lo que me pasara a mí es que me desconectara, saldría completamente como, bueno, da lo mismo. Y probablemente algún animal o alguna otra persona de otra tribu me podría atacar y me podría dañar. ¿Se entiende? Entonces, cuando la gente dice, no tengan miedo en esta situación de la cuarentena o en esta situación en la que vamos a estar probablemente mucho tiempo, probablemente todo el año, a mí me parece que es un problema, porque no vamos a estar alertas, no vamos a ser cuidadosos. El ejemplo para mí más simple es, el otro día me tocó a mí salir a hacer las compras, entonces estoy obviamente con miedo y digo, me acerco, no, me alejo, mantén tu metro de distancia, tus 2 metros de distancia si es posible, usa la máscara, no toques esto, no pongas tu mano acá, no te toques la cara. Todo eso es básicamente para que sobreviva. Y por ejemplo, me pasó que estaba en un supermercado de acá de Perú y me enojé muchísimo porque ocurrió algo, que es que había 4 personas, 4 chicos, habían salido, estaban como haciendo compras para hacer una especie de reunión, vi que habían como algunas bebidas alcohólicas, vi que había postres. Entonces en ese momento vi que estaban hablando por teléfono y decían, oye, ya estamos acá, vente, vamos a ir al otro lado. Y me dio mucha cólera. Pero el enojo también está justificado y lo vamos a hablar en otro lado. Pero es muy loco, porque lo que les pasó a estas personas no es que son malas personas, no es que les da igual lo que nos pasa a los demás. Es que están absolutamente desconectados de este miedo. Y al no estar conectados a este miedo, la sensación de alerta se pierde. Simplemente no hacen nada al respecto. Por otro lado, quiero que piensen que sigo siendo esta persona que salió a cazar o recolectar. Y en medio de la cacería o de la recolección,
veo un animal muy grande, un oso muy grande, con el cual yo no me voy a poder enfrentar. Entonces, la carga de adrenalina que dispara mi cuerpo tiene que ser más intensa para permitirme sobrevivir. Eso significa el corazón latiendo más rápido, la sangre por completo ya no está en el estómago y mi cuerpo solo piensa en una cosa. Mi mente solo quiere algo que es escapar y correr. Básicamente es supervivencia. Entonces, corro con todas mis fuerzas y es esta sobrecarga de adrenalina, es esta carga con la emoción, la que hace que siga corriendo a pesar de estar cansado. Ahora quiero que se imaginen que pasa otra cosa, que es que me tropiezo y finalmente el oso me ataca. Hay algo que va a hacer mi cuerpo por mí, que es básicamente paralizarme. Sí, es muy loco paralizarme, ¿por qué me paralizaría? Bien, básicamente porque mi cuerpo tiene que decir no luches, porque si luchas vas a perder. Entonces paralizarme es útil. Desde el lugar en donde, si lo piensan, la mayoría de animales no comen carroña. Lo que el oso va a hacer es verificar que estuve muerto. Entonces me va a dar un par de golpes. Y si yo parezco muerto, porque incluso pasan estas cosas que tienen que ver con que las esfínteres se vacían, el oso va a pensar, ok, no es una amenaza para mí. Me va a dar un par de golpes y se va a ir. Con lo cual aumenta mi probabilidad de supervivencia. Ahora quiero que piensen que el problema que tuvimos, y por eso hablaba un poco desde la crítica de lo que hicimos en salud mental, es que empezamos a ponerle nombres extraños a estas cosas, como esto se parece a un ataque de pánico o esto es un trastorno de ansiedad. En realidad son todas respuestas normales y naturales, y quiero que las piensen aún más. Son todas respuestas que están en cualquier organismo vivo, desde un perro hasta una gallina, hasta una arañita. Las tres especies que acabo de mencionar tienen la misma respuesta. Cuando tienen miedo, se ponen alerta. Si el miedo se incrementa, aparece el deseo de escapar. Y finalmente, si sienten que algún animal los atrapó, lo que van a hacer es fingir que están muertos. La arañita se va a hacer bolita, el perro va a estirarse y soltar el cuello. Es una respuesta absolutamente natural. Entonces, volviendo un poco a la idea solamente del miedo, el miedo nos mantiene vivos, nos pone alerta, nos ayuda a escapar o evitar las amenazas. Ahora quiero que pensemos en otra emoción. Voy a una emoción fácil por ahora, por ejemplo, enojo. Digo fácil, fácil de entender por si acaso. El enojo, ¿cuál creen que sería la función? Y uno tiene que pensarlo así, de nuevo. Si soy un animal en un árbol, o soy un humano y alguien me agrede, o alguien de repente trata de quitarme algo que para mí es importante, ¿qué es lo que voy a hacer naturalmente? Querer atacar, querer defenderme. Entonces el enojo hace esto, me dispone al ataque. Por eso es que uno siente el enojo desde este lugar, que es los puños tensos, los puños se cierran, se llenan de sangre. Mi cabeza y mi cara se llenan todas de sangre y me parezco como muy rojo. Y finalmente los músculos del cuerpo también se tensan. Y es porque estoy dispuesto a la pelea. Básicamente la función en ese momento que organiza el enojo es atacar para defenderme o conseguir o desbloquear aquello que para mí es importante. Entonces, volviendo un poco a lo que está pasando y que va a seguir pasando un buen tiempo, es que todos estamos un poco frustrados, un poco enojados, un poco fastidiados. Y de nuevo es absolutamente razonable, porque nuestra vida cambió de la noche a la mañana. Un montón de gente ya no puede hacer lo que hacía. Y un montón de gente tenía planes o tenía proyectos que ahora están absolutamente bloqueados. Entonces estamos molestos, y está bien estar molesto desde ese lugar. O tiene todo el sentido del mundo. Bien, vayamos a otra emoción. Quiero que podamos pensar ahora en la tristeza.
La tristeza es una emoción complicada, porque pareciera, y esto es usualmente cuando pregunto en consulta, la gente me dice, ok, entiendo para qué estoy molesto, entiendo para qué tengo miedo, pero no entiendo para qué estoy triste. Y la tristeza tiene un lugar muy interesante, y es que lo que nos motiva, lo que nos organiza es a disminuir nuestra respuesta a nuestras acciones. Es decir, empezamos a estar como un poco más inactivos, un poco más apagados. Y esto tiene un sentido, porque quiero que piensen que la tristeza se suele activar o se suele disparar cuando yo perdí algo que para mí es importante o algo valioso. Entonces, estoy triste y esa tristeza hace que disminuya mi energía y tiene que ver con procesar la información. Por ejemplo, procesar aquello que puedo estar perdiendo, procesar aquello que de alguna forma para mí era importante. Pero para esto necesito bajar el ritmo de revoluciones, bajar un poco el continuar a 1000. Bien, vamos a otra emoción, como por ejemplo los celos. Los celos es un formato del miedo y en realidad tienen que ver con el miedo a perder aquello que para mí es importante o valioso. Entonces, los celos disponen un poquito a este nivel de alerta o a ese estar cuidando aquello que para mí es importante. Y si nos vamos un poquito a la vergüenza, que también podríamos encajarlo como otro formato de miedo, lo que pasa es esto, es que tengo un miedo, pero específicamente a ser rechazado, a que la gente que para mí es valioso, que para mí es importante, no me juzgue o no me aleje del grupo. Entonces, de nuevo, pónganse en este lugar evolutivo. Si la gente no tuviera vergüenza, tendría un montón de comportamientos que serían probablemente dañinos para el grupo. Entonces uno dice, ok, hoy voy a hacer la charla, me tengo que poner el polo, me tengo que arreglar algo. Porque lo que quiero es que la gente no diga, oye, este tipo hizo la charla sin polo. ¿Se entiende? Entonces hay algo que hace que yo esté controlando un poco mi accionar. Por ejemplo, la vergüenza ahora está acá en mi cabeza diciendo, ok, no digas esto, no hagas esto. Un poco cuidándome para que ustedes, que para mí son personas que me importan, no terminen alejándome del grupo. Pero es muy loco si lo piensan, porque la vergüenza es una emoción estrictamente de animales sociales. Yo crecí en una casa en donde, por diferentes razones, al inicio teníamos como un suerte de reparo con los gatos. Entonces siempre me decían, no, los gatos son malos, los gatos son egoístas, a los gatos les das igual. Con el tiempo entendí que era todo lo contrario. Pero piensen en esto, ¿por qué el gato no experimenta vergüenza? Porque es verdad, el gato no experimenta esa emoción como tal. Y la razón es específica. Evolutivamente, el gato es un cazador independiente, puede sobrevivir sin manada. Pero si ustedes piensan en su perro, o piensan en nosotros mismos, nosotros obligatoriamente necesitamos la manada. Para nosotros es muy importante ser parte de algo. Y esto tiene que ver con supervivencia. Un humano solo no puede sobrevivir. Es más, el cerebro se deteriora si no está en contacto con otros humanos. El perro viene en una manada y además pertenece mucho tiempo al contacto humano, entonces tiene la misma experiencia de vergüenza. Y si ustedes piensan en un lobo también, pero no van a ver a la gallina con vergüenza o no van a ver a los gatos con vergüenza, porque tienen todo este componente evolutivo. Bien, pasemos un poquito a otras emociones, como es el asco o el rechazo. Y tiene ahora esta emoción mucho sentido, porque la emoción del asco es como aquella cosa que hace que me aleje o no esté en contacto con aquello que creo que me va a poder contaminar. Es muy biológico si lo piensan, porque yo veo algo que está
no sé, vómito, por ejemplo, que es muy desagradable. Entonces lo voy a ver y es como, inmediatamente me voy a querer alejar. Es más, mi cuerpo va a hacer cambios como cerrar la nariz, achicar los ojos, cerrar la boca, para que mis vías respiratorias no se contaminen. Entonces, si lo piensan un poquito, ahora nos pasa esto, estamos saliendo y traemos cosas a las casas, entonces uno tiene este impulso permanente de querer desinfectar todo, de querer lavarse 10.000 veces la mano. Yo tengo como un montón de prendas manchadas o dañadas por el cloro. Y es porque aparece el asco y mi mente me dice, ok, esto está contaminado, tienes que limpiarlo para no contaminarte. Y de nuevo, es súper importante y está súper bien. Si el asco no apareciera en estos tiempos, lo que haría es coger las cosas como sea. Y listo. Entonces tendría más probabilidades de contaminarme. ¿Vamos bien? Genial. Entonces, ya hemos visto varias emociones. Ahora quiero que pensemos en otras emociones tal vez más agradables, como por ejemplo la alegría. La alegría tiene un mecanismo muy interesante y es que nos provee de energía. Entonces, si yo estoy alegre y estoy haciendo algo que para mí es placentero, me provee de esa energía y lo que voy a tener es ganas de continuar haciendo aquello que me gusta. Funciona como una suerte de refuerzo para continuar con mis actividades. Por otro lado, el amor tiene que ver con este pegamento social, con este pegamento que nos une, como manada, como grupo, como familia. Y el amor motiva mi comportamiento de estar en contacto con otras personas, pero no solo de estar en contacto, sino también de cuidarlas. Entonces ahora quiero que empiecen a pensar un poco en las emociones como un complejo sistema de regulación que tiene nuestro cuerpo para permanecer totalmente funcionales. Ahora hablo de la culpa. Bien, la culpa es una emoción un poquito más humana y quiero que la piensen desde este lugar. Si yo como Paolo hago algo que daña a mi grupo, que daña a las personas que me importan, finalmente lo que va a pasar naturalmente es que algunas personas estén molestas conmigo, me rechacen, no me quieran hablar. Es una consecuencia natural de haber hecho algo que dañó a alguien. Entonces, en ese punto, a mí me parece una sensación de, hice algo que es un problema y tengo el impulso de querer reparar. ¿Para qué? Para que mi contexto, mi entorno, mi grupo me vuelva a aceptar. Me preguntaron por la frustración. Quiero que piensen que hay varios problemas que tenemos los humanos y es que tenemos 1.000.000 de palabras para hablar de la misma emoción. Frustración, enojo, fastidio, ira, cólera, todas hablan de la misma emoción que es el enojo. Tristeza, decaimiento, depresión, desánimo, nostalgia, hablan de la tristeza. Miedo, miedo, ansiedad, intranquilidad, angustia, pánico, preocupación, es básicamente el miedo. La idea, ahora no voy a hablar si las emociones están como buenas o malas, sino quiero que empiecen a entender que tienen una función. Luego vamos a hablar de cómo regularlas y de cómo manejarlas. Hoy, la charla de hoy, básicamente, quiero que entendamos que las emociones están acá con una función, que no tienen exactamente un componente malo, sino tienen una utilidad. Quiero que nos dejemos de pelear con estas cosas. Entonces, tenemos esta primera función para todas las emociones que activan nuestro comportamiento o nos organizan para sobreponernos a una amenaza. Y la segunda función que tienen las emociones tiene que ver con comunicar a otros, con influenciar el comportamiento de otros. Entonces, vamos de vuelta al inicio y al miedo. Entonces, si a mí las personas me ven con miedo, y quiero que se den cuenta que además la expresión de las emociones es universal, no importa en qué cultura nací, no importa si nací ciego, no tengo que aprenderlo viendo a otros.
la cara de miedo es la misma. Entonces, la emoción de miedo transmite a los demás que hay un peligro. Entonces los demás también se empiezan a cuidar, los demás también se alejan. De hecho, hay algunas investigaciones que hablan de que el miedo se transmite a través del olor, y es por eso que la gente entra en pánico de repente en una discoteca o en un concierto y terminamos en estampidas humanas, y es porque la transmisión de la información es muy rápida. Ahora, ¿qué hace la emoción de la tristeza? Porque les dije que la función era disminuir la energía para procesar, pero hay algo que hace la emoción de la tristeza que es súper importante, y es que cuando aparece este impulso de querer llorar, de querer estar decaído, yo necesito transmitir esa información a mi contexto o a mi entorno. ¿Por qué? Porque la tristeza activa en otros el comportamiento de querer cuidarme, de querer atenderme. Araceli me pregunta, ¿es malo dar un consejo si es que la otra persona no me lo pide? En general, en DBT, intentamos no hacer o no dar consejos a menos que no los hayan pedido. Gracias. Sí, exactamente. La tristeza, cuando yo estoy triste, aumenta un poco esta cohesión social de que el grupo me cuide. Entonces, si yo regreso un día triste a mi casa, mi esposa o a veces alguien de mi equipo me preguntan, Pablo, ¿todo bien? Y yo tengo esta cosa de decirle, ok, no, mira, pasó esto. Y este espacio es el que el contexto me permite a mí, ok, repara, procesa lo que pasó, procesa lo que perdiste, pero en ese momento nosotros te vamos a cuidar. ¿Me siguen? Entonces, esta transmisión termina haciendo que los demás puedan cuidarme. Quiero que piensen en, de hecho, animales muy especiales, como el perro de la sabana africana, que tiene un sistema evolutivo muy interesante. Si un animal de la manada, del perro salvaje, es atacado o se lastima durante algún proceso de la cacería, imaginemos que se daña una pata, se daña un ojo, se daña una oreja, va a disminuir su energía y tiene que ver con esta tristeza. Pero lo interesante es que los demás miembros de la manada van a armar algo que se llama un círculo de protección. Este círculo de protección lo que hace es cuidar al perro de la sabana hasta que se recupere o muera. Es muy loco cómo lo hacen, porque a veces los humanos ni siquiera lo hacemos tan bien. Entonces ustedes van a poder ver perros de la sabana africana sin una pata, sin un ojo, que siguen cazando. Es muy raro en los animales. Entonces, tiene que ver con dejar que nos cuiden y transmitir esta información. Es un duelo lo que vivimos, mis planos cambiaron totalmente. Toda la tristeza que ahora tenemos es totalmente lógica. Y no solo porque además perdimos cosas, porque ya no podemos hacer las cosas que queríamos o que para nosotros eran valiosas. Tengo muchas personas con las que trabajo o muchos amigos que quiero que ahora no van a poder hacer la especialidad que querían, que no van a poder hacer el viaje, que no se pudieron casar, que no van a poder tener los hijos cuando los querían. Entonces, de alguna forma, todos estamos perdiendo un montón de cosas. Y la tristeza se activa con todo el sentido del mundo. Pero además de eso, hay otras cosas más sutiles que perdimos. Como por ejemplo, las cosas placenteras. Las cosas que nos hacían felices. No sé, ya no puedo ir a comer al lugar que me gustaba comer. Ya no puedo sentarme a conversar con mis amigos en la cocina después del trabajo. No me puedo sentar a ver a las personas que quiero. No puedo volver a hacer cosas que a mí me gustaban, como jugar cartas con mi familia. Entonces, todos en algún punto hemos perdido cosas como ir al gimnasio, ver gente. Entonces la tristeza se activa, tiene todo el sentido del mundo y nos está diciendo, ok, hemos perdido algo valioso e importante. Entonces la energía disminuye. Y tiene que ver con dejarnos cuidar, pero también decir, ok, ¿qué tienes que aprender de esto para recomponerte? Bien, la ansiedad es miedo. Nosotros en DBT intentamos no usar la palabra ansiedad, básicamente porque, de nuevo, como empezando la charla, tiene este contenido patológico con el que hay que pelearnos. Y el miedo nos mantiene vivos, nos cuida. Bien, ahora
Vayamos al enojo. Y de nuevo hace este mismo proceso de transmitir información, que es como, "Ugh, no te me acerques, no me hagas esto, me molesta que me hagas esto". Y yo lo pienso mucho desde mis gatos, yo soy súper gatero, como casi toda la gente que hace DBT. Entonces, tengo a mi gata, que ella es un poquito más huraña, no le gusta. Entonces, viene el gato más cachorro, los dos gatos más cachorros, y quieren jugar con ella. Y se acercan, le hacen un par de muemas para activarle jugar. Y ella se eriza y les gruñe. Y básicamente les está diciendo, no te metas conmigo, yo no quiero jugar contigo, aléjate de mí. Entonces, esa es la transmisión de la información del enojo. Es como, aléjate, deja de hacer lo que estás haciendo. Entonces, el enojo transmite que necesitamos que los demás cambien algunos comportamientos que nos puedan estar molestando, fastidiando o dañando. Enojo, de nuevo, podemos pensar en estar irritables, estar fastidiados, molestos, incómodos. Bien, la vergüenza por ahí lo que intenta hacer es no transmitir información, es un poco distinta desde este lugar, porque cuando yo tengo vergüenza, lo que menos quiero es que los demás se enteren. La mayoría de los que me conocen saben que haber hecho el video a mí me remata porque me agarra el ataque de vergüenza y es un problema. Pero nada, uno quiere que los demás no se enteren de la vergüenza. Nos preguntan un poco si podemos desconectarnos de las emociones. Esto es un poco lo que hablaba de la charla. Yo no diría que hay que desconectar las emociones, sino algo que vamos a aprender un poco más adelante, es que las emociones empiecen a ser útiles y empiecen a servirnos. Efectivamente, en algunos momentos, tal vez yo tenga que dejar a un costado mi emoción porque me toca moverme. Por ejemplo, dentro de esta coyuntura, empezaron a surgir un montón de problemas que tengo que resolver con el equipo y no me está dando tanto tiempo para estar en contacto con algunas emociones porque tengo que acercarme a funcionar, tengo que acercarme a resolver problemas. Pero creo que si lo pienso bien, no es que me desconecté de mis emociones, sino lo que estoy haciendo es conectarme con la emoción que necesita más atención en este momento. Genial, gracias. Bien, entonces las emociones terminan comunicando información y lo mismo pasa con los celos. Le puedo transmitir a la otra persona que para mí es importante, que es valiosa. Tal vez, y esto no lo dije antes, pero lo quiero aclarar, las emociones por sí solas no son el problema. Lo que pueden ser un problema es lo que yo hago con mis emociones. Entonces yo siempre tengo el ejemplo para que se entienda muy bien, que es con mis gatos. Yo traje 2 cachorros nuevos hace un tiempo a la casa y ya tenía 3 gatos más. 2 de ellos se pusieron muy celosos. La primera de mis gatas se puso muy celosa y claro, tiene miedo de perder el árbol de comida que representamos en la casa. Entonces, lo que hacía era como empujar a los cachorros, pelearles, darles zarpazos, atacarlos. Mientras que mi segundo gato tomó un camino mucho más efectivo y mucho más funcional. Porque el segundo gato lo que hacía era medio empujarlos, pero sobándose más, acercándose más, sentándose encima, poniéndose más mimoso, poniéndose con más ronroneos. Entonces quiero que piensen que los dos estaban experimentando la misma emoción, que era celos. Ahora, una de ellas hizo algo que en realidad la metió en más problemas, porque uno ve que le pega el cachorro y dices, salte de acá, no le hagas eso, entonces lo terminas alejando más. En cambio, el otro hizo una jugada que lo que hizo fue acercar más, con la misma emoción. Entonces lo mismo pasa con el enojo. Si de repente yo estoy muy molesto y le termino agrediendo, gritando a alguien, obviamente que en el contexto en el que vivimos hoy en día nos va a terminar metiendo en problemas. Pero si desde el enojo puedo decirle a alguien, hey, esto me molesta, necesito que pares de hacerlo, es un problema para mí. Bien, Paula pregunta algo importante que es si las emociones las dirige uno mismo. No, las emociones no son cosas que nosotros podemos
directamente controlar. Las emociones son procesos biológicos. Por eso les hablaba desde este aspecto que es un mecanismo natural. Lo que yo puedo hacer es algunas cosas para indirectamente cambiar mis emociones o activar otras emociones nuevas. Pero lo hago a través de cambios conductuales. No lo voy a hacer directamente desde me voy a sentir bien, porque esto es justamente una de las cosas que más la gente me decía que le estaba incomodando, molestando. Que había un montón de gente que dice, cálmense. Y a mí me pone un poco loco cuando voy a algún médico o a algún lugar y me dicen, cálmate. Cálmate, ¿cómo que me calma? No lo pensé, me gusta estar descontrolado, me gusta estar desregulado. Entonces no tiene mucho sentido. O es malísimo cuando le decimos a alguien que está muy triste, pero anímate. ¿Qué es anímate? Como si la otra persona nunca se le hubiera ocurrido la idea de animarse. Entonces las emociones no vienen desde un cambio directo. Yo puedo hacer algunas cosas, algunos cambios, algunas estrategias para modificar cómo me estoy sintiendo. Bien, voy a responder las preguntas que tengan mucho que ver con lo que voy a hablar hoy día. Les explico por qué, y es porque esta charla probablemente va a durar, vamos a tener 4 encuentros, que es lo que he programado. Luego de eso vemos si ampliamos o no ampliamos y vemos qué va pasando, pero la meta que me propuse fueron 4 encuentros. Hoy, de nuevo, solo quiero volver a la idea de entender qué están haciendo las emociones por mí y dejar esta pelea y dejar esta idea de que estas son malas. Bien, entonces la tercera función que tienen las emociones es transmitirme a mí mismo información valiosa, información como qué es lo que me importa. Quiero que piensen en la tristeza, en esta coyuntura, las cosas que perdimos. Entonces uno puede decir, ok, no estoy pudiendo ver a algunas personas que me importan mucho. Y la emoción ahora me transmite lo mucho o muy valiosas que eran para mí. Esta idea es interesante porque uno piensa, ok, esto es algo que yo quiero en mi vida, esto es algo que no quiero perder. Lo mismo con si alguien perdió cosas como por ejemplo, no sé, la capacidad de ir a entrenar. Entonces me dice a mí lo importante que era para mí mantenerme en actividad física, lo importante que era para mí hacer algunas de estas cosas. Y de nuevo, las emociones como el miedo también me siguen transmitiendo información sobre qué es una amenaza, sobre qué es algo que quiero mantener lejos de mí. Tal vez sí, uno de los problemas que hay con las emociones es que si uno tiene algún componente de mayor sensibilidad, es más sensible emocionalmente, las emociones vienen como gritando. Entonces, en lugar de decirnos, hey, eso de ahí es peligroso, cuidado, vienen y dicen, no cojas eso, no hagas nada, y gritan. Entonces uno se asusta porque esas cogniciones y todos estos pensamientos vienen y nos hacen sentir como, no hago nada, no quiero hacer nada. Y hay que tener a veces cuidado con poder reconocer cuánto las emociones transmiten información, pero cuánto mi mente termina perdiéndose en esta información. Bien, quiero que vayamos un poquito a rebobinar algunas ideas y mezclar toda esta información sobre lo que estuvimos viendo. Vamos a ir a las emociones como la tristeza. Entonces, si yo en este contexto pierdo mi libertad, pierdo mi capacidad de moverme, pierdo el contacto con gente que para mí es valiosa, dejo de hacer las cosas relevantes, entonces voy a disminuir la energía. Y además de disminuir la energía, voy a necesitar que otras personas me cuiden o me apoyen. Y además esto me va a decir a mí, cómo extraño ver a estas personas, cómo extraño hacer estas cosas. Y ahora uno puede pensar, y voy a ir adelantándome un poco a lo que va a venir en las siguientes charlas, puede pensar, ok, la tristeza lo que está haciendo por mí es disminuir para ver qué cambios tengo que hacer
cómo me voy a adaptar a las nuevas circunstancias. Además de esto, nos va a ayudar un poco desde este lugar, que es, ok, tengo que aumentar el contacto con otras personas. Sí, no puedo, estoy en una cuarentena. Ok, voy a llamar a algunas personas. Entonces algo que yo hice como meta personal era ponerme una lista de algunas personas que iba a llamar por día. No todas los mismos días, porque tampoco quiero saturar a las personas, pero un par de personas por día. Y me contacto, me conecto más. Me preguntan si lo voy a dejar grabado. Espero que sí. La verdad es que no sé bien cómo funciona esto, lo lamento. Se supone que tiene que quedar grabado, pero no tengo total garantía porque esta es la primera vez que hago esto y además de eso casi nunca entro al Facebook, con lo cual es todo nuevo. Bien, entonces esto hace el miedo por mí. Ahora volvamos a la tristeza, a la tristeza. Vamos al miedo ahora. Ahora estoy en una situación de mucho miedo porque el mundo cambió de la noche a la mañana. Un montón de cosas que no eran amenazantes ahora se volvieron amenazantes. Salir a botar la basura me asusta. Ir a comprar me asusta. Me van siguiendo. Recoger los productos que me traen me asusta, me da miedo. Y esto tiene que ver con que hay un montón de amenazas. Existe siempre la posibilidad de que alguna de las cosas que están afuera estén contaminadas y yo me contamine. Y no solo que me pueda enfermar yo, sino que pueda enfermar a gente que quiero. Entonces el miedo tiene todo este sentido. ¿Y qué es lo que está haciendo el miedo por mí? Ok, estar alerta, estar todo el tiempo pendiente, ser más cauteloso si salgo, ser mucho más cuidadoso. Es más, el miedo me tiene que ayudar a decir, no salgas, Paolo. Solo sal si es indispensable. No hagas mucho más. Bien, y ahora vamos un poco a la parte en donde transmito esta información a los demás. Y es exactamente, porque si todos tenemos como grupo miedo, entonces tenemos menos posibilidades de que haya alguien que no se haya conectado y que nos termine contaminando, nos termine metiendo en problemas. Bien, y el miedo además me da como señales importantes de cuán valiosa para mí es las personas que quiero cuidar o que no quiero que se contaminen, o cuán valiosa para mí es salvar mi vida o cuidar mi bienestar. Bien, y vamos ahora a la emoción del enojo. Entonces, estoy ahora molesto, porque efectivamente tengo un montón de metas bloqueadas, desde no puedo ir a trabajar, o no puedo tener ingresos, o no puedo salir a hacer deporte, o no puedo ir a comer algo rico. Y en ese lugar, con toda esa emoción, lo que puede pasar es que esté un poco más irritable, un poco más enojado. Y lo que estoy transmitiendo la información a las demás personas es, estoy molesto, estoy fastidiado. Pero también me dice, Paolo, para ti era importante seguir haciendo esto, para ti era importante mantener tus metas. Me hacen preguntas de cómo vamos a manejar emociones y quiero volver a aclararles que hoy no creo que nos alcancen. Voy a dar algunas pautas, pero no sé si nos alcanza el tiempo para entrar a ver cómo manejar emociones. ¿De acuerdo? Mil disculpas por eso. Quiero que quede cuajada primero la idea de para qué sirve. Bien. Tenemos entonces la emoción ahora del asco. Y sí, totalmente, la convivencia se hace difícil en casa porque ahora todos estamos muy tensos, todos estamos muy estresados, todos estamos muy molestos. Y vamos al asco ahora. Entonces el asco lo que hace es protegerme un poco de aquello que me puede contaminar. En esta coyuntura, quiero que piensen que yo voy a sentir asco por cualquier cosa que venga fuera de mi casa, porque no sé de dónde vino, no sé si estuvo en contacto con cosas que podrían lastimarme o dañarme. Hola, Pauli. Así que ese asco está de nuevo con todo el sentido, cuidándome, haciendo que sea más cuidadoso, que limpie más las cosas, que no me toque la cara si salgo.
Pero aparece una variedad de asco un poco más interesante, que tiene que ver con el asco social. Los humanos les pasa eso, nos da este asco social desde este lugar, que es cuando creo que alguien o un grupo de personas están haciendo algo que es dañino o que probablemente podría dañar a mi grupo o a la gente que quiero. Entonces aparece ese asco desde este lugar en donde siento rechazo. Por ejemplo, si nosotros vemos a alguien que está maltratando a alguien en la calle, nos va a dar asco, nos va a dar rechazo, porque no queremos que esta persona esté cerca, que nos contamine. Hacen la pregunta de asco y miedo. Sí, van ligadas, porque quiero que piensen que cada emoción tiene una función un poquito más específica. Por ejemplo, el miedo tiene que ver con estar alerta, con el escape y con la huida. El asco tiene esta función estrictamente de asegurarme no contaminarme, tanto con cosas tóxicas o dañinas para mi salud, como no contaminarme socialmente. La vergüenza tiene que ver con este miedo específico a perder el respeto o perder el grupo. Bien, ok. Estas son las 3 funciones que tienen las emociones, así que paso un poquito a responder preguntas que tengan que ver con las funciones. Voy a ir aclarando algunas cosas. Hay personas que estuvieron preguntándome qué hacemos si las emociones están intensas. Es un cuento un poco más largo que ahora voy a hablar, que es qué es lo que hace difícil responder las emociones, que hace difícil, regular las emociones. Pero lo hablo en un ratito. El desgano es la tristeza. Tiene que ver con todo lo que perdimos. Quiero que lo piensen de esta forma. No sé si a todos les pasó, pero imagínense que alguien se fue de viaje, salió como, por ejemplo, de vacaciones y la pasó súper bien en las vacaciones. Hizo un montón de cosas, estuvo en contacto con un montón de amigos, salió con gente, visitó lugares, conoció, fue a un montón de actividades placenteras. Y lo que ocurre es que cuando yo regreso de mi viaje, no sé si les pasa, pero es como este bajón de post vacaciones. Entonces regreso y es como, me dio desgano, me dio incomodidad. Y tiene que ver con aquello que perdí de entre las vacaciones y mi vida actual. En este punto, vamos a pensarlo así. Las emociones, lo que están haciendo es por mí bajar un poco mi ritmo para tal vez procesar qué cosas eran importantes de las cosas que estuve haciendo en vacaciones. Tal vez pueda aprender algo de esto y lograr cómo implementarlo en mi vida. Por otro lado, está el hecho de que al estar un poco más decaído, la gente se agrupa más conmigo, viene más conmigo y estamos un poquito más en contacto. Apatía es tristeza también, sí. El desgano es un efecto colateral de la tristeza, que es lo que todos estamos experimentando. Todos hemos perdido un montón de refuerzos. De hecho, lo aclaro un poco desde acá. Si uno piensa en qué es la depresión es básicamente haber perdido el contacto con aquellas cosas estimulantes o reforzantes para mi vida. Entonces, cuando yo perdí suficientes cosas y estoy un poco privado de estos refuerzos o de estas cosas beneficiosas, me empiezo a sentir muy triste, muy decaído, muy desganado, hasta muy irritable. ¿Sí? ¿Cuál es la función? Uno podría pensar que es más el efecto colateral, esta apatía, de la misma emoción, que se está un poquito saliendo de control. La tristeza tiene la función de ayudarnos a recuperar una nueva vida dentro del contexto. El aburrimiento tiene que ver con un poco la tristeza, que es estar desconectado, si uno lo quiere ver, con esta suerte de desgano. La soledad no la entraría dentro de la lista de emociones. La soledad es más una experiencia que en algún momento si quieren lo charlo, pero tiene que ver con la desconexión, con estar absolutamente desconectado de la gente. Porque yo sé que podemos estar aislados, pero en realidad, como me mandó un texto un amigo,
si uno lo piensa, nunca en la especie, en toda la historia humana, tantas personas estuvimos al mismo tiempo haciendo lo mismo. Somos un montón de personas tratando de cuidarnos, tratando de no empeorar las cosas. Estamos todos guardados en casa, haciendo lo mismo. Entonces, la soledad es esta experiencia de desconexión con los demás. ¿Me ayudas un poco con la pregunta, Darwin? ¿Las funciones pueden tener una función independiente de sus circunstancias concretas? No, si entiendo bien, voy a aclararlo, y es que la emoción siempre tiene que ver con el contexto, siempre tiene que ver con dónde está, y la función tiene que ver con ese contexto. Lo que puede ocurrir es que por mi historia de aprendizaje yo hago algunas cosas con algunas emociones que puede terminar metiéndome en problemas. ¿Hay suma de emociones? Sí, uno de los problemas que tenemos es que casi nunca vienen las emociones solas, vienen como como en grupo, como en manada, ¿no? Entonces, ahora lo que nos está pasando es que hay una suerte de aspectos como, por ejemplo, tengo miedo porque está todo el tiempo esta incertidumbre de no sé qué va a pasar, no sé qué va a ocurrir con nuestra realidad, no sé cuánto tiempo va a durar esto, no sé cuánto tiempo vamos a tener que experimentar esto. Al mismo tiempo, estoy triste o estoy más decaído porque hay cosas que eran importantes que ahora no las tengo. No puedo hacer un montón de cosas, no puedo ver a gente que me importa. Y al mismo tiempo me empiezo a sentir un poco frustrado, un poco fastidiado porque, no sé, imagínense, me levanto y digo, ay, voy a hacer tal cosa. Y de repente me recuerdo, oh, no puedo hacerlo, no puedo salir hoy día, no puedo hacer nada. Y si a esto se suma que de repente me llegaron las compras, entonces ahora las recibo, y las recibo pues con 2 mascarillas, cogiéndolas a total distancia de mí, queriendo limpiarlas 10.000 veces. Y tiene sentido, porque tengo que cuidar mi bienestar. Sí, la sorpresa es una emoción. En realidad, hay algunas discusiones teóricas en relación a esto que no quiero alargarlas ahora, pero es un premiedo, si lo quieren ver. Es antes de que mi cuerpo tenga que decidir si lo que tengo que tener es una respuesta entre el miedo o entre el enojo o entre, no sé, incluso la alegría. Hay como una previa de evaluación en muchas ocasiones. ¿Las emociones se aplican de la misma forma cuando existe un problema químico? A ver, uno de los problemas que uno puede pensar, que de nuevo tiene que ver con la historia que tal vez generamos nosotros, los profesionales de la salud mental, y es pensar que los factores químicos controlan por completo las emociones. Los factores químicos definitivamente nos pueden predisponer a tener variables diferentes. Yo siempre cuento esto, y es que en mi familia, por el lado un poquito materno, todos somos mucho más sensibles, todos somos personas como más emocionales. Y siempre lo cuento como anécdota, y es que en mi casa el que no tiene en algún momento algún episodio entre ansiedad o depresión es un poquito ajeno a la familia. ¿Qué quiero que piensen de esto? Que sí, uno puede tener una predisposición biológica a tener más dificultades para regular algunas emociones. Y esta predisposición biológica se podría tratar con tratamientos farmacológicos. Pero también es cierto que hay hoy por hoy un montón de tratamientos que han mostrado formas de cómo regular las emociones a través de cambios en psicoterapia. Las emociones no se pueden evitar, no puedo evitar sentirlas, tiene que ver con neurociencia. Ok, gracias por haber hecho esa pregunta, porque tal vez es una de las cosas que más quiero dar vueltas acá. Quiero que piensen que tengo acá mi celular, pongo la mano en el celular, pero antes de que piensen que es un celular, imagínense que es una hornilla caliente, al rojo vivo. Entonces, yo no me doy cuenta, ando distraído y pongo la mano. ¿Qué es lo que voy a experimentar? Dolor. ¿Bien?
¿Por qué dolor? Porque mi mano se está quemando. Ahora, este dolor es exactamente lo mismo que las emociones. Lo que está haciendo por mí es avisarme que hay un problema, que hay algo a lo que tengo que atender. Entonces, si yo estoy con la mano en la hornilla caliente y yo lo que quiero hacer es desconectar mis emociones, hay un montón de cosas que la gente hace para desconectar, como abstraerse por completo, ponerse absolutamente racional, usar sustancias, un montón de cosas que pueden ser problemáticas. Entonces quiero que piensen que lo que hago o alguien hace por mí es ponerme anestesia en la mano para que no sienta nada, pero mi mano sigue en la hornilla. ¿Se resolvió mi problema? No. Mi problema ahora es más grave, porque mi mano se está quemando y yo no tengo la información necesaria para poder retirarla. Entonces, evitar las emociones es un peligro, es un problema total. Gracias a que yo pongo la mano y que experimento dolor, es que retiro la mano rápidamente y la veo y la atiendo y la cuido. Entonces las emociones están haciendo lo mismo por nosotros ahora. Tal vez el problema es que con el dolor físico sé clarito qué tengo que hacer. Sé que tengo que retirarla, tal vez poner algo de agua fría y luego ver si necesita más atención y echar una crema para quemaduras. Tengo el proceso muy claro, pero con emociones, lamentablemente, una de las cosas que nos pasó es que no nos enseñaron tanto, o que al ser más sensible emocionalmente se me hace más difícil aprender este proceso. Pero, de vuelta, la tristeza está haciendo esto por mí. La tristeza ahora me dice, Paolo, hay algo que perdiste. Y no es la solución desconectarme de aquello que perdí, sino es más bien decir, ok, ¿cómo puedo en este nuevo contexto, en esta nueva situación que nos va a tocar vivir este año, hacer algo al respecto para recuperar parte de mi vida? No sé si con eso resolví la pregunta, María, de si puedo evitarlas. Sí, hay cosas que la gente hace para evitarlas. Si me preguntas que la gente tiene que evitar las emociones, a mí me parece una mala idea. Porque además, si uno se vuelve un evitador permanente de las emociones, lo que va a agarrar es una suerte de fobia emocional. Entonces voy a estar todo el tiempo queriendo estar desconectado. Y de nuevo, como les dije, quiero que noten cuánta información estoy perdiendo si me desconecto de las emociones. Es como si ustedes se olvidaran de que tienen dolor. Se caerían, de repente se golpearon algo, continuarían igual y se dañarían más lo que se golpearon. O de repente incluso peor, uno se rompió algo y no haría nada al respecto. Entonces, por ejemplo, esto pasa si es que alguien termina una relación y al día siguiente está como si nada. No aprendió nada, perdió un montón de cosas de información. Y la próxima vez probablemente esté en la misma situación. La frustración o la impotencia tienen que ver con el enojo. La depresión es muy común en nuestro país. Sí hay un montón de registros, en realidad la OMS dice que es una de las mayores problemáticas que hoy por hoy tenemos. Hay buenas noticias ya que hay un montón de tratamientos basados en evidencia para tratar la depresión. Incluso hay tratamientos muy eficientes en términos de tiempo. Pero de nuevo quiero que volvamos a pensar en la depresión como un problema que es básicamente haber perdido el contacto con aquellas cosas estimulantes o reforzantes para mí. Entonces esto es lo que nos está pasando a todos. Nos alejamos de vuelta de la gente, nos alejamos de las cosas que queríamos. Entonces estamos empezando a sentirnos tristes o deprimidos. La depresión, quiero aclarar, es un diagnóstico. No es que me puedo sentir deprimido, es que algún médico o algún terapeuta me dice, mira, hemos hecho una evaluación, cumples una serie de criterios y lo que tienes es depresión. Entonces, en ese caso, lo que necesito es un tratamiento. ¿Cuál es la función de la ira o la cólera? De nuevo, quiero que pensemos en el enojo. Y el enojo tiene que ver con desbloquear metas, con cuidar aquello que para mí es valioso, para defenderme. Me preguntan de cómo manejar las emociones. Ahora no lo voy a ver porque nos va a consumir por completo el tiempo.
Sí, correcto. Las emociones ahora nos permiten pasar, por ejemplo, pérdidas, nos permiten pasar duelos, nos permiten pasar cosas como haber perdido cosas importantes o personas importantes en nuestras vidas. ¿Por qué las personas asocian las emociones con algo negativo? Eh, Hay dos cosas o tres grandes respuestas de esto. Primero es que las emociones tienen efectivamente la mayoría una carga de incomodidad. Es decir, vienen con una respuesta de alerta. Entonces, por ejemplo, si me pongo la mano sobre la hornilla, siento dolor y me quema. Entonces voy a asociar que el dolor es malo. En realidad el dolor lo que está haciendo es informarme que algo se está dañando en mi cuerpo. Pero lo que pienso es, dolor malo, tengo que evitar aquello que me genera dolor. Entonces, esto mismo pasa con las emociones. Por ejemplo, esto me da miedo, entonces quiero evitarlo. O de repente esto me genera fastidio, entonces quiero evitarlo. Pero por aspectos culturales, no tuvimos tanto aprendizaje de estar en contacto con las emociones. Entonces, quiero que lo pensemos. Un día viene un amigo a mi casa y me cuenta, bueno, mis amigos podían venir a casa, pero un amigo viene a casa y me cuenta, hey, mira, Paolo, tuve un problema en el trabajo y la verdad es que estoy muy desilusionado porque mi jefe no me dio el crédito de lo que estuve trabajando y en verdad él lo tomó. Entonces, toda esta emoción que él está experimentando desde tristeza, enojo, frustración, en realidad le transmiten información importante de que hay algo que tiene que empezar a resolver. Como por ejemplo, ver cómo hacer que el crédito vuelva a él. O de repente incluso pensar en cambiar de trabajo o en tener una relación un poco más de cuidado con su jefe. Eh, Gabriela Chacón nos pregunta cuál es el abordaje de pacientes con ideación suicida. En realidad es psicoterapia. La mejor opción que uno puede darle a una persona es psicoterapia. Eh, no se me ocurre una respuesta mejor. Perdóname, Gabriela. Voy a aclarar algo sobre esto. Hay psicoterapias basadas en evidencia para la conducta suicida o el riesgo suicida. Uno de los tratamientos que tiene evidencia por excelencia es DBT. ¿Cómo hacer que mis emociones no dependan de otras personas? Vamos a hablar luego de esto. Las emociones no dependen tanto de otras personas, las emociones dependen un poco de lo que está pasando, es decir, se disparan en relación a lo que está ocurriendo. Así que para mí la forma de pensar esto es que hay que resolver un problema. La incertidumbre es una emoción, es miedo. Los factores químicos ya lo respondí, me parece. ¿Cómo combatir la ansiedad? Voy a traducir la pregunta a esta forma que es cómo combatir el miedo. Y voy a traducirlo de nuevo a qué tengo que hacer con el miedo. Porque de nuevo lo que quiero es que dejen de pensar en tengo que dejar de sentir esto. La verdad es que yo ya asumí un poco que voy a vivir el resto del año con miedo. Y el miedo no es algo que me tengo que sacar de encima, el miedo es algo que me va a ayudar. Y básicamente es lo que me va a mantener vivo en estas circunstancias. Laura nos preguntas un poco, ¿se puede tener miedo al miedo? Sí, uno de los problemas de haber estado permanentemente evitando es el miedo al miedo. Andrea nos dice cómo ayudar a los niños a dirigir sus emociones. Nada, lo que te recomendaría es que termines de ver las 4 sesiones que vamos a tener y empieces a educar un poquito a tus hijos o a los chicos con esa misma posición, que es preguntarles qué está haciendo la emoción por ti. Quiero que notes que la emoción es algo importante. Bien, creo que estamos con la hora, ¿sí? Hay un par de preguntas más que puedes responder. Te digo una. Sí. Ok, si las... perdón, espera.
Natalia me pregunta, cuando no sentimos nada, ¿cómo se llama eso? A veces lo que puedes sentir es que uno está tan abrumado emocionalmente que se desconecta, está como un poco disociado, si uno quiere usar esa palabra. Y la idea es volver a estar en el presente, a volver a estar en contacto con las cosas. Una de las opciones que recomendaría es mindfulness del momento presente. De cualquier cosa, desde comer con mindfulness, bañarse con mindfulness, de hablar con alguien con mindfulness. Dice, hola Paolo, la pregunta del millón desde tu opinión. Primero es la reacción fisiológica de la emoción y después la conducta, o primero es la conducta y después la emoción. Yo sé que varía de autor a autor, pero... Ay, se fue. Pero me encantaría saber tu perspectiva. Un saludote. Raúl. Raúl nos pregunta un poco qué es primero desde mi perspectiva. Yo lo que quiero pensar es que hay un evento que dispara la emoción y este evento hace una serie de procesos o cambios en mi neuroquímica. Estos cambios en mi neuroquímica se transforman en cambios en aspectos de mi cuerpo, como por ejemplo el corazón latiendo más rápido, la sangre yéndose a las manos, la respiración agitada. Y yo con todo eso tengo una experiencia que voy a decir, uy, me entró miedo. Entonces, esa es la emoción y esta es la que impulsa, porque la emoción viene con un impulso de acción. Toda emoción viene con algo que me incita a hacer. Entonces diría que primero es la emoción y luego la conducta. Pero puedo tener conducta sin emociones, eso también es cierto. Ok, antes de ir cerrando un poco el video, quiero... Una pregunta más. Ok, una pregunta más. Está como... se llama Claudia y dice, por favor, las personas con TLP y con hijos, ¿es bueno explicarles el trastorno a los hijos? Mi hijo tiene 10, dice. Como para las emociones, como si es que está con una emoción intensa o algo, me imagino. Yo pensaría que hay que entender el TLP desde una perspectiva totalmente distinta. La perspectiva en la que quisiera que podamos conectarnos es básicamente ser más sensible emocionalmente. Y finalmente, cuando uno es más sensible emocionalmente y tuvo alguna serie de vivencias e historias de aprendizaje, tiene algunos problemas conductuales. Así que para mí la explicación más simple que le daría a un chico es que soy más sensible emocionalmente. Sí, María, correcto. Las emociones cumplen una función y gracias a ellas estamos vivos. Bien, antes de que cerremos, porque quiero hablar un poco de lo que va a venir luego. Sé que hay un montón de gente que dice, ok, todo lindo con lo que acaba de decir Paolo, las emociones nos ayudan, pero yo la estoy pasando horrible. La estoy pasando muy mal. Y esto puede ocurrir, porque las emociones pueden ser más intensas para algunas personas, por un montón de razones, desde las que hablamos hace un rato, que son los factores biológicos. Pero también tiene que ver con historias de aprendizaje o factores muy del contexto de lo que me está ocurriendo, que se llaman factores de vulnerabilidad. Por ejemplo, no haber dormido bien, no estar comiendo bien, no poder estar en contacto con gente, tener alguna enfermedad. Entonces, todos estos factores hacen que sea mucho más difícil que uno se regule emocionalmente. Entonces, hablemos un poco. La biología es esta sensibilidad que les decía. Pero también puede ocurrir que algunas personas tienen historias de aprendizajes en donde lo que pasó es que les enseñaron un poco a tapar sus emociones o a controlar sus conductas, todo desde la razón y desde la lógica. Y esto es un problema, porque no estoy respondiendo desde lo que la emoción me informa. Entonces, necesito adquirir habilidades, necesito adquirir recursos. Y es un poquito a donde vamos a ir las 3 siguientes sesiones. La otra variable tiene que ver con la sobrecarga. Simplemente estamos todos al límite. Entonces a todos nos está haciendo mucho más difícil tener emociones o estar con las emociones ahora, porque están todas sobrecargadas, yendo a 1000. Y por otro lado, hay algunas otras cosas que interfieren un montón con la capacidad que puedo no tener de regular mis emociones y tiene que ver con los mitos
que tenemos socialmente sobre estas emociones. Como por ejemplo, pensar que no debería estar triste ahora. Hay algunas personas que me dicen, no sé por qué me estoy poniendo triste, sé que hay mucha gente que la está pasando peor. Y esto no tiene que ver con que si hay más gente o menos gente pasándola peor. Esto tiene que ver con que uno perdió algo. Y nuestra emoción es absolutamente válida, aun cuando hay otras personas que la estén pasando mal. Otra idea es que las emociones son malas por sí mismas, como por ejemplo desagradables. Y son cosas que no debería experimentar, como por ejemplo yo no debería tener celos o yo no debería tener enojo. Y tienen que ver con este rechazo de nuevo a entender que las emociones están haciendo algunas cosas por cada uno. Hay algunos mitos como por ejemplo que las emociones nos hacen perder el control. Y de vuelta quiero volver a esta idea que es permitirle separar emociones de conducta. Yo puedo estar experimentando mucho enojo y no tener que actuar mi enojo. Yo puedo tener que estar experimentando mucho miedo y no tener que actuar mi miedo. De hecho, justo una amiga me escribió un rato antes y me dice, Pablo, ¿cómo vas? Ya en un rato sales. ¿Necesitas algo? Y yo le digo, quiero salir corriendo, pero no puedo salir corriendo de la casa. Entonces estaba con toda la vergüenza de tener que hacer el video. Pero, de nuevo, tengo la vergüenza a mil. Pero estoy acá. Bien. Creo que por hoy terminamos. Les agradezco un montón haber estado acá. Quiero súper agradecerles y nada, volver a invitarles el próximo domingo, que vamos a trabajar un poquito más. Tal vez vamos a entrar un poco a qué vamos a hacer con las emociones. Muchas gracias.